En el año 2006, en el cuarto de guerra de la campaña de Felipe Calderón, se tomó una decisión de iniciar una campaña propagandística en contra del presidente, que hemos visto repetida, del hoy presidente y entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que hemos visto repetida en decenas de campañas en América del Sur, en el propio México. AMLO es un peligro para México. Que AMLO nos iba a convertir en Venezuela, un discurso que se repitió durante décadas, durante todas las campañas en las que compitió el presidente, que AMLO nos iba a convertir en Venezuela o en Cuba, que AMLO era comunista o estalinista o lo que fuera así. No obstante, cuando llega el presidente, el ahora presidente, al gobierno en el 2018, vemos una realidad bastante distinta. Unas finanzas públicas sanas, economía que crece, y buenos números en general macroeconómicos en este país. Por lo tanto, tenemos aquí para hablar en esta mesa, en conversaciones con el ciudadano, acerca de la economía en los tiempos de la Cuarta Transformación, a tres grandes invitados, un ya conocido del programa, el doctor Humberto Morales. Doctor Humberto, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quien es doctor en Historia por la Universidad de París, profesor universitario del Instituto de Ciencias Políticas, de Ciencias de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También está el doctor Óscar Antonio Jiménez, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y el doctor Adolfo Federico Herrera, doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Gracias, doctor, gracias. Por estar acá. Todos miembros del Sistema Nacional de Investigación. Pues hablemos un poco acerca de la economía en tiempos de la Cuarta Transformación. Doctor Humberto, no sé si pudiera contextualizarnos un poco acerca de ver, si AMLO no es chavista, o no es estalinista, o marxista, pues entonces, ¿qué sí es? ¿Cuáles son sus referentes económicos? O un poco, ¿cuál es la base teórica detrás de lo que intenta implementar el presidente? Bueno, efectivamente no es ninguna de las tres que tú acabas de decir. O sea, AMLO tampoco es marxista, y no es chavista, ni mucho menos, ¿no? AMLO viene de una corriente, yo lo dije hace 5 años cuando llegó al poder, que es totalmente de una visión liberal, socialdemócrata, en el cual él está convencido de que la rectoría económica del Estado sigue siendo útil, pero eso no tiene nada que ver con ser comunista o ser chavista, simplemente es una tradición mexicana que data de la Revolución Mexicana, es decir, el Estado debe tener un papel rector en la economía, ¿no? Y él sigue convencido de que el Estado debe tener un papel rector, lo que no quiere decir que el Estado tenga que ser forzosamente el Estado empresario, porque a veces se confunde ser rector de la economía con ser Estado empresario. Bueno, entonces, Andrés Manuel en realidad yo lo ubico más en la lógica post-neoliberal, es decir, un jefe de Estado que busca una economía social de mercado, porque él no niega las bondades del mercado y tampoco las partes negativas del mercado, pero su lógica de corregir los fallos del mercado van en el sentido de no hacerle caso a una, digamos, receta neoliberal, ¿no?, que te diría que el mercado por sí mismo tiene que regular los factores de la producción y por lo tanto, en la medida que hay mayor productividad, pues los factores van goteando, ¿no?, una mejor distribución del ingreso. AMLO lo que hizo desde el principio fue 2 factores fundamentales. El primero es continuar con la desindexación de los salarios mínimos con respecto a la inflación promedio publicada por el Banco de México al año, que era del 5% máximo, demostrando que los salarios desindexados a la inflación e indexados a los incrementos de la economía, el crecimiento económico y la productividad podían ir arriba del 20% y no provocar el efecto inflacionario que se decía que estas derechas tradicionales han estado diciendo toda la vida. Y bueno, eso ya quedó demostrado en los 5 años, ¿no? Ha sido histórico el incremento de los salarios mínimos y no han golpeado negativamente a la economía mexicana. Al contrario, han generado el incremento de un mayor consumo. En ese sentido, no está muy lejano del modelo neoliberal. Es decir, lo que está haciendo Andrés Manuel es incrementar el consumo. Y este primer factor de desindexar fue muy exitoso. La desindexación comenzó antes, comenzó en el último año de Peña Nieto, por las presiones que hubo contra la Comisión de Salarios Mínimos, que era francamente ridículo lo que hacía. Pero quien lo lleva a la práctica de manera instrumental es Andrés Manuel. Sí, ya con incrementos sustanciales, ya no es... Promedio del 20%, lo cual ya es algo histórico para un país que llevaba más de 30 años con salarios mínimos castigados. Ahora, el problema de castigar el salario mínimo es que provocó una distancia, una brecha salarial
brutal en este país con desigualdades extremas, porque además, como el salario mínimo era el factor de incremento de todos los salarios, pues las clases medias, ¿no?, las profesionistas, tenían un incremento salarial que tampoco iba a ser mayor que lo que habían tenido en el salario mínimo. Entonces esto va a provocar que las curvas de la brecha salarial, en vez de ir hacia arriba, o sea, menos desigualdad, se ahondaron, ¿no? Claro. Entonces ese fue un factor fundamental. Y el segundo es su estrategia de redistribución del ingreso. Digo, no es la gran redistribución que pudiéramos pensar en términos ortodoxos, pero sí inició una gran apuesta por la redistribución del ingreso a través de estas estrategias universales, ¿no?, de ingreso universal, de pensión universal, de aumentar el salario mínimo, de establecer políticas de asignación de recursos para grupos vulnerables, con esta famosa frase de primero los pobres, ¿no? Y bueno, pues ya hay estudios que demuestran, incluso investigadores como Gerardo Esquivel, del Colegio de México, ¿no?, que ha publicado recientemente 2 trabajos, donde demuestra que efectivamente la desigualdad relativa de los deciles más pobres de México disminuyó. Sí. O sea, Andrés Manuel logró sacar a 5 millones de personas de la pobreza extrema. Puede parecer poco en un país de 120 millones, pero, algo que nadie pero es algo que no se había logrado en décadas. Sí, sí. Doctor Oscar, sí, ¿está bien la economía en tiempos de la Cuarta Transformación? Preguntar eso en el sentido también de que la oposición sostiene que no está bien. Entonces, un poco la opinión académica, ¿cuál sería? Claro. Y un poco también pensar, pues, ¿por qué es que dicen que no está bien si es que está bien? ¿O por qué es que decimos los que estamos en la Cuarta Transformación que está bien si es que no está bien? Ok, perfecto. Pues bien, López Obrador vino a darle fuertes golpes al modelo neoliberal monetarista. En este caso, digamos, los 3 pilares de ese modelo neoliberal hay que recordar que son las políticas de ajuste por una parte, las políticas de ajuste que se dirigen propiamente a modificar las políticas macroeconómicas, la política fiscal, la política monetaria, la política crediticia, cambiaria, salarial, subsidiaria, ¿sí? Todo esto precisamente, ¿no?, para beneficiar a la clase dominante, ¿no? Entonces, por una parte están las políticas de ajuste, las políticas de estabilización, su objetivo es controlar la inflación, y las políticas de reforma estructural de la economía, que el principal ícono ha sido la privatización de los activos nacionales. Entonces, durante décadas, casi 40 años, los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto se dedicaron a privatizar los activos nacionales. Hay que recordar que Salinas de Gortari privatiza aerolíneas, siderurgia, minería, puertos, aeropuertos. Sí. Lo que quiere decir, doctor, es que ya se acabó este modelo. Sí, se acabó el modelo, sí, y rápidamente que la audiencia tenga este conocimiento. Digamos, Zedillo privatiza ferrocarriles nacionales, telecomunicaciones vía satélite, y los panistas empiezan a privatizar de manera ilegal la reforma, o más bien la industria eléctrica y la industria petrolera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos deja los gobiernos neoliberales un país en desastre. Digamos, debemos partir desde ahí, que deja el país en desastre. ¿Pero por qué no es deseable la privatización? No, es que no es deseable, y menos de los activos estratégicos. ¿Cómo privatizar la industria eléctrica? ¿Cómo privatizar la industria petrolera cuando efectivamente son actividades económicas estratégicas? Claro, pero no diría, el panismo diría, bueno, pues son empresas que desangran la economía del país. No, es completamente falso. Entonces, es que habría que partir, como insisto, en que efectivamente en 2018 López Obrador tomó una economía en desastre, ¿no? Digamos, tenemos brechas entre ricos y pobres tremendas, ¿no? Digamos, la brecha entre ricos y pobres es tremenda, ¿sí? Los niveles de desigualdad también, ¿sí? Y él efectivamente comienza a rearmar la economía, ¿sí? Empieza a rescatar la industria petrolera, la industria eléctrica, que era lo fundamental, como te digo, sectores de la economía estratégicos, que no le puedes dejar eso a los privados, ¿no? Sería un absurdo económico, un absurdo estratégico, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues empieza, además, ¿no?, de recobrar propiamente la soberanía energética, como dice también el doctor Humberto Morales, bueno, pues la redistribución del ingreso. Estas políticas públicas en beneficio de los adultos mayores, de los jóvenes que reciben las becas Benito Juárez, los jóvenes preparatorianos, los jóvenes universitarios que están en el programa Jóvenes Sembrando
o Escribiendo el Futuro, ¿no? Digamos, son programas muy importantes que han ayudado a la redistribución del ingreso. El programa Sembrando Vida, es decir, toda una serie de políticas públicas del bienestar que han apuntalado la micro y la macroeconomía, ¿no? Entonces, la economía en 5 años se ha recompuesto en gran medida, ¿no? Tenemos crecimiento económico cercano al 4% después de pandemia. Sí, pero si agarramos todo el sexenio, por ejemplo, el sexenio terminará con un 2%, 3%. No, bueno, es que le tienes que restar los 2 años de pandemia, ¿no? Y esto fue en todo el mundo, claro, ¿cierto? O sea, digamos, claro, tuvimos un decrecimiento del 7%, que esto no fue exclusivo para México, fue para todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, la oposición rabiosa, digamos, pensando o enfocando su discurso a que esto solamente pasó en México, cuando es absurdo, pasó en todo el mundo. Entonces, obviamente, estos crecimientos que se están registrando, crecimientos económicos que se están registrando después de la pandemia, están compensando el porcentaje de decrecimiento que México registró en los años de pandemia, ¿no? Entonces, 2022, 2023 estamos creciendo cercanamente al 4%, se pronostica que se crezca un 4.2, 4.5 al finalizar 2023. Entonces, esto seguramente va a compensar el tamaño de la economía que teníamos antes de pandemia, claro. ¿sí? Los sueldos nominalmente se han incrementado 100%, ¿sí? El déficit fiscal, si bien es cierto, se va a incrementar 1.2% para este ejercicio fiscal 2024, pero pues es mínimo claro. a los 9, 10 puntos porcentuales con respecto al PIB que se tenían como déficit público, ¿no? Claro. Entonces, sí, la oposición está en una posición pues rabiosa, irracional, ¿no? En una posición únicamente para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, y eso es absurdo porque no tienen argumentos. Había que oírlos, ¿no? Digamos, los argumentos que establecieron o han establecido ahorita en la discusión para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2024. Ahora ¿no? hablamos Digamos, del presupuesto, me parece, Sí. me parece que puede ser un buen tema para platicar. Pero, doctor Federico, preguntar acerca de quizás el argumento principal de la derecha de decir por qué la economía no está bien, o un argumento recurrente, es hablar de algo que el doctor ya empezaba a mencionar, que es Pemex. Hablan muchísimo de Pemex, es decir, que Pemex es un barril sin fondo, una empresa no productiva, donde hay que estarle metiendo dinero constantemente. Ya se habla de que quizás el gobierno asuma la deuda de Pemex. Preguntar acerca de su análisis sobre si debiéramos de continuar también quizás el próximo sexenio con esta empresa, o ya hasta Xóchitl Gálvez hablaba de privatizar algunas partes de ella. Ahí tenemos que recordar qué es lo que hemos estado viendo o cuál es la tendencia del mercado en cuestión de los energéticos, ¿no? Ya estamos transitando a nivel mundial a una economía de energías limpias, ¿no? De energías renovables. ¿Qué está sucediendo actualmente? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir viendo. Recordar que nosotros no vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde tenemos que tener interacciones con diferentes países, y también nos movemos de acuerdo a cómo se mueven los diferentes precios del mercado. Entonces, aquí tenemos que ir revisando que si nosotros seguimos invirtiendo en un tipo de tecnología que va siendo cada vez más obsoleta, lógico que pues ya no vamos a tener de dónde poder vender. Recordar, si esta política de las refinerías hubiera llegado hace más de 30 años, estaríamos en un proceso de crecimiento económico grande, ¿no? Pero un poco lo que está diciendo entonces es que ya no son necesarias, que eran necesarias hace 30 años y que ya es un error la construcción de ahorita el proceso de las refinerías es un gasto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando en este proceso de buscar generar las refinerías? Lo que estamos buscando es minimizar el costo de lo que es la refinación del petróleo, dado que si ya nos sale muy caro mandarlo a otro lado, ¿no? Y por comprarlo, entonces lo que estamos haciendo es, saben que ya no lo mandemos, hagámoslo nosotros, bajemos el costo, y eso nos generará o nos permitirá a nosotros obtener el producto a un menor precio. Pero un poco la predicción que hace es que eso no será redituable económicamente, o sea, no veremos beneficios de ello, y que es una cuestión logística más bien. Es correcto. El impacto económico no va a ser un impacto económico positivo, tanto que ya lo hemos estado observando, pero eso no quiere decir que no sea necesario. ¿Por qué?
porque lo que necesitamos es esta parte de la creación de infraestructura, esta parte de una creación de infraestructura productiva. Lo que les digo nos va a traer que se refine el petróleo a un precio mucho más bajo a comparación de lo que se puede comprar en el mercado exterior, pero aún así, déjenme decirles que lo que tenemos que buscar es cambiar hacia una nueva generación de energías limpias. Recordar un ejemplo, algo que ya han hablado muchos de las industrias automotriz. En 10 años, en menos de 10 años, en 5 años, vamos a empezar a migrar a los autos eléctricos, ¿no? Entonces, imagínense el problema que nos vamos a meter nosotros como economía cuando no carecemos de infraestructura para este tipo de automóviles. Es más, nosotros, la gran parte de nosotros ya está pensando en migrar a este tipo de vehículos porque si nos damos cuenta, el costo de la gasolina cada vez está subiendo más. Y eso va a tener un efecto, y tiene un efecto negativo en el ingreso de los hogares, dado que cada vez vamos a destinar más de nuestro ingreso al consumo de este combustible. No solamente de este combustible, muchos de nosotros podemos revisar nuestro recibo de luz y también estamos viendo que empieza a haber una pequeña tendencia a alza del precio, lo que le va a seguir pegando a los hogares mexicanos. ¿Qué sería muy interesante, ¿no? Lo interesante en esta parte es cómo de este ingreso y cómo de este ahorro que vamos a tener a la hora de generar la refinería del combustible, se puede empezar a obtener una parte de ese ahorro para invertir en energías limpias. Yo creo que es ahí donde viene el reto para la siguiente, administración. Y yo creo que va por ahí. No he escuchado a la doctora Claudia hablar sobre eso, pero yo creo que ya tiene un equipo Es la especialista en energías renovables. Es correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que ella misma ya lo trae en la mente, ¿no? Ella ya lo trae y pensado que es muy probable que ya empiece a ella a estar tirando a este tipo de migrar a este tipo de políticas. Es cierto, la economía, si nosotros revisamos los datos, la información, el dato duro, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento promedio de lo que es este sexenio es un crecimiento por bajo del 1%, ¿no? Claro, recordar que no fue un problema de la administración, dado que se nos atravesó una de las peores crisis a nivel mundial, que es la crisis del COVID-19. Recordar que nuestro principal socio comercial también empezó a tener problemas de recesión económica. Antes de seguir hablando de esto, sí me gustaría agarrar la opinión del doctor Humberto acerca de... Usted, doctor Humberto, fue asesor o no sé si sigue siendo asesor de la CFE. Soy asesor de CFE Energía y CFE Internacional. Un poco la opinión acerca de estas valoraciones que también hace el doctor Herrera, acerca uno del costo de la soberanía. O sea, un poco el argumento de las refinerías es que es necesario invertir en la soberanía energética y saber si es compatible con un modelo económico que también le genere ingresos eventualmente a la nación y un poco también hablando de lo que podría representar económicamente para el país este asunto de la transición hacia energías renovables. Saber si también usted considera, como dice el doctor Herrera, que el pueblo está pensando en comprar carros eléctricos, si hacia allá debiera de ir o cómo. Claro, pues mira, aquí el tema, para decirlo breve, ¿no? Porque es un tema muy extenso, es que México tiene dos problemas de estructura que se tienen que resolver en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, México es un país que depende del gas natural, más barato del mundo que este de Texas. Sí, claro. Nosotros producimos gas cuando extraemos petróleo. El problema es que el gas que extrae Pemex es un gas que no se puede aprovechar de inmediato, se tiene que quemar una buena parte de ese gas. Y el que aprovechamos es un gas cuyo costo de transportación y de utilización es más alto en promedio que el costo promedio del gas por gasoducto que México importa de Texas. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestra verdadera dependencia energética en tiempos de ciclos combinados para la generación de electricidad es el gas. Ningún país del mundo, llamémosle de los países occidentales, depende totalmente de las llamadas energías renovables. Yo prefiero hablar de energía renovable que de energía limpia. Después voy a explicar por qué. Ningún país del mundo ha logrado ser soberano con energía renovable. No pueden. ¿Por qué? Porque las energías renovables son intermitentes por un problema de estructura atmosférica, por un problema de
Sí, a ver, llegan nubes y tapan el sol, pasa, acaba el viento y ya Todo no tiran eso. las turbinas. Sí, Pero sí, hay sí. otro factor que hay que calcular y que a veces algunos economistas no calculan, que es el tema del costo de la relocalización del espacio terrestre donde se van a ubicar esas industrias. Claro. Porque eso implica utilizar extensiones de tierra, que en los países europeos es relativamente fácil porque la tierra en Europa está totalmente repartida. Entonces, el problema no es desplazar una población pobre en Europa para poner una planta eólica Claro. o una fotovoltaica. Eso está perfectamente bien estudiado en el espacio europeo, que además el espacio europeo es un espacio que tradicionalmente no tiene ni gas ni petróleo. Tienen que importar. El gas que tiene no es suficiente para su economía. Entonces, la energía renovable es algo muy urgente en el espacio europeo. Pero en el espacio americano, me refiero desde Canadá hasta la Patagonia, la transición de la energía renovable, en primer lugar, es mucho menos urgente que en Europa. Y en segundo lugar, implica relocalización de tierras, que muchas de ellas son tierras indígenas en el continente americano. Y me refiero a Canadá también. Es decir, son territorios indígenas que implica negociar con ellos cómo vas a redistribuir el espacio de estas energías renovables. Tiene un costo económico. Sí, hacerlo a la y es un región nuevo peña. tipo de contaminación que no se ve. Es la contaminación social, porque Sí. es desplazar, A ver, hay es terrenos relocalizar. en La Ventosa, en Oaxaca, donde Sí. desplazaron a comunidades enteras, se les paga una miseria. Aquí en Puebla mismo. Porque en la época de Peña Nieto se reformó la ley para que los productores agrícolas a los que se les iba a intervenir sus tierras la tenían que prestar, porque ahora ya no hay expropiaciones, tú la prestaste Claro. y te vuelves socio de la empresa. Bueno, yo quiero ver qué campesinos en México son socios de Iberdrola o de alguna de estas compañías y cuánto reciben de dividendos por ser socios, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema social. Entonces, en el corto plazo, México va a seguir dependiendo del gas. En el mediano plazo, lo que se sugiere para la nueva administración es que Pemex tenga una división de gas y se cree una empresa de gas, Gas México, que se separe de Pemex para empezar a producir gas y que México pueda depender menos de las importaciones de gas. Pero eso es en el mediano plazo. Claro. No va a ser posible en el corto plazo. Claro. Y luego el otro problema que tenemos es que esta transición de las energías renovables, México la inició hace mucho tiempo, Es decir, Comisión Federal de Electricidad, desde los años 50, empezó a producir geotermia. Y Laguna Verde desde el 91 produce energía nuclear. Lo que produce energía nuclear de Laguna Verde es el equivalente a la energía de Suiza, de toda Suiza. Laguna Verde. O de países pequeños de Europa. Liechtenstein, todos esos paisitos caben en Laguna Verde. ¿Por qué México no tiene más plantas de generación nuclear? Pues porque es un problema geopolítico. Entonces, tiene lógica lo que dice Andrés Manuel cuando dice, es que necesitamos una soberanía energética primero, aunque nos salga más costosa, como es el tema de Pemex Refinación, Dos Bocas, ¿no? Que está por verse qué tanta gasolina puede producir a Claro. mejor precio. Ese es el reto. Pero la idea de la soberanía tiene sentido. ¿Por qué? Porque la parte geopolítica es lo que no se calcula. Si tú sigues dependiendo del mercado exterior para tus insumos, es muy peligroso porque el día de mañana, cuando tú quieres levantar la voz por un conflicto, no puedes porque te cierran el gas. Claro, entonces Sí. también es una cuestión, la soberanía energética es también una cuestión de soberanía económica, de poder garantizar que la economía siga moviendo Claro, en tiempos de cuyos crisis. costos pueden ser más altos que el promedio internacional. La gente te va a decir, no, es que el gas, el petróleo mexicano es muy caro porque lo que invirtió en Dos Bocas es demasiado muchísimo. dinero y la refinería que tenemos en Texas es demasiado cara para la gasolina que vamos a absorber. No, Claro. pero lo que se está buscando es esta soberanía regional, es decir, que México Claro. pueda depender de sus propios recursos para producir energía, que curiosamente, digo, Andrés Manuel tuvo suerte, porque si no hubiera habido las guerras que hay, probablemente el costo financiero de invertir en Dos Bocas hubiera sido muy Más alto, alto. incluso la compra de la refinería de Texas. Claro, eso pero nos como hablamos. la coyuntura de guerra ya vimos cómo está y que no va a terminar tan rápido, el petróleo mexicano se fue al alza. Y al irse al alza, pues se abarataron los costos de la compra de Texas. Claro. Doctor Jiménez, veo que quiere intervenir también y aportar en este sentido. Bueno, muy de acuerdo con el doctor Morales. Efectivamente, vamos, México está recobrando su soberanía energética precisamente con estas
estas acciones que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación. Digamos, fue lo primero que hizo López Obrador, ¿no? Digamos, empezar a recuperar la soberanía energética. Y efectivamente, las otras energías, ¿no? Las llamadas limpias, que así les llama la derecha, ¿no? Pues efectivamente son intermitentes, ¿no? Entonces, entre los años que va a tardar la transición, que no va a ser al 100% a las llamadas energías limpias, vamos, por lo menos son 30, 40 años, ¿no? En donde efectivamente todavía el paradigma del petróleo se va a seguir utilizando, ¿sí? Entonces, ve lo que pasó propiamente con Europa, digamos, ¿no? Cuando efectivamente hay cuestiones o coyunturas económicas, o también en otras latitudes del orbe, ¿no? Cuando hay desastres económicos. ¿Por qué hablamos de energías si estamos hablando de economía? Pues un poco pensando en Europa, ¿cuánto le costaba el invierno pasado al pueblo de Europa, al pueblo de España pagar la luz o el gas? Sí, la energía es economía. Claro. La energía está dentro de la ciencia económica. Claro. Entonces, en este sentido, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Digamos, los inviernos tan fríos, ¿no? O bien los veranos muy calurosos, pues necesitas energía no intermitente, ¿no? Ahora, el paradigma petrolero. La próxima parte natural de la conversación debe de ser un poco, entonces, siguiendo un poco con este asunto de la soberanía, la relación internacional económica que existe, que tiene, las diferentes relaciones internacionales económicas que tiene México, particularmente porque vemos un presidente que es, para sorpresa de muchos, quizás incluyéndome, muy cercano a los yanquis. No particularmente cercano ni a China ni a Rusia, ni queriendo establecer como nuevos bloques económicos, o ni siquiera se une a los BRICS, por ejemplo, donde se han habido algunas pláticas. Un poco su valoración, doctor, en ese sentido. Lo que pasa es que López Obrador lee perfectamente, bueno, el bloque económico en el que se encuentra. No se puede salir, ¿no? de una vez a unirse a los BRICS, ¿no? Porque en buena medida está amarrado, vamos, en palabras de Alfredo Jalife, está amarrado en términos económicos y vamos, militares, ¿no? Hasta militares también, ¿no? Digamos, Fox y Calderón nos metieron dentro de esa lógica militar, ¿no? Y además, en términos económicos, bueno, pues una economía, o son economías interdependientes, ¿no? Tanto Estados Unidos con México son economías en gran medida interdependientes. Entonces, aunque no nos caigan bien los gringos, nos conviene que nos vaya... Por conveniencia, todavía estamos en ese bloque, aunque, digamos, tiene México la libertad, ¿no? De establecer relaciones comerciales y económicas con los países de los BRICS y con todo el mundo, ¿no? Entonces, México históricamente ha desafiado, ¿no? Propiamente los designios, ¿no? Los designios propiamente yanquis, ¿no? De la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, y más ahora, ¿no? Digamos, a López Obrador no le dan órdenes, ¿no? Ni los poderes fácticos, incluyendo el gobierno de Washington, ni los poderes fácticos de México, ¿no? Ni los extranjeros ni los de México. Entonces, en este sentido, pues ha tenido mucho más libertad, ¿no? El gobierno de López Obrador, y por eso, digamos, no solamente la posición política, ¿no? Que a fin de cuentas el PAN y el PRI son las correas de transmisión de los intereses políticos y económicos de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, digamos, también se pone, ¿no? Contra los poderes fácticos, ¿cierto? Contra las grandes corporaciones, contra el gobierno de Washington, contra incluso el crimen organizado. ¿No es posible gobernar sin estar de acuerdo con esos poderes fácticos y dar buenos resultados? Porque un poco también es lo que critican, dicen, bueno, es que se dedica a antagonizar a los empresarios, se dedica narrativamente a criticar a los gringos y a todo el mundo, y no quiere hacer equipo con nadie. Es el discurso de la derecha. El discurso de la derecha es así, ¿no? Digamos, este asunto de la polarización que ellos han comentado, ellos son los que polarizan, ¿no? Digamos, desde 2006 con la campaña de López Obrador es un peligro para México, no empezaron ellos a polarizar, ¿no? Digamos, todo lo que hacen se lo quieren revertir propiamente al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno de López Obrador va adelante, los indicadores económicos son los mejores o uno de los mejores del mundo, ¿no? Se dice que la economía mexicana tiene la tasa de desempleo más baja del mundo, o una de las más bajas. Sí, tenemos la inflación controlada, después de estar al 7% en los años de la pandemia, ahorita está en 4%. Ahora, quizás el tema que no hemos mencionado acerca de estos indicadores muy buenos, y me gustaría saber su opinión, doctor Herrera, es el dólar. El dólar está por debajo de los 18, ya lleva por debajo de los 18 quizás desde principios de año, no recuerdo cuándo fue que bajó, llegó a estar hasta en 16.90 y algo.
Entonces, un poco en este sentido también de permitirle contestar o complementar cualquier cosa que hayan dicho los demás, pues su opinión acerca del tipo de cambio, la fortaleza del peso y saber si es positivo también para México tener un dólar tan bajo, ¿no? Lo interesante de lo que sucedió con esta parte del tipo de cambio es que lo mismo, lo que estábamos observando es que la economía norteamericana estaba presentando esta recesión. Ya hay un debilitamiento de la moneda, del dólar a nivel internacional, lo que permitió que el peso empezara a ganar terreno. Sí, es cierto, la estabilidad de los indicadores macroeconómicos permitió que se fortaleciera el peso, lo cual pudiera ser este contrapeso. Es una cuestión coyuntural, ¿no? De acuerdo a lo que fue la crisis del COVID-19, porque trajo varios problemas. Recordar que en esos momentos, cuando el dólar estaba en 16 pesos, ¿sí? Estaban empezando a renegociar o revisar la deuda norteamericana, que eso también es algo bien interesante, ¿no? Ellos también son uno de los países que son de los más endeudados, entonces eso permitió también generar un proceso de especulación negativa hacia lo que es el tipo de cambio, en lo que es la moneda del dólar, lo que trajo consigo que se fuera todavía yendo un poquito más arriba el peso mexicano. Sigo en esta parte, en esta dinámica de que sí, lógico que son todas estas coyunturas que se fueron dando, que fueron algunas positivas, pero también algunas negativas. Entonces es coyuntural, no es estrategia, dices, no es que el presidente haya sido... Ya. No es estratégico, fue una cuestión coyuntural lo que permitió que se diera. Y es coyuntural que se ha mantenido durante ya, bueno, ya vamos para el año abajo de los 18 también. Sí, porque también es una estrategia. Recordar que también las tasas de interés la Reserva de Estados Unidos también empezaron a deslizarse, ¿no? Empezaron a subir y han llegado a cifras históricas en un corto plazo, lo que también nos está hablando de un debilitamiento de la economía norteamericana. No por nada, a nivel internacional ya están empezando a generarse dos economías que están empezando a ser punteras, ¿no? La economía china, que ya de ella hemos hablado ya hace muchísimos años, que los chinos están ganando cada vez más terreno y más terreno, la misma economía de Rusia, que está empezando a fortalecerse. Claro, este problema del conflicto entre Ucrania también es una cuestión estratégica de los rusos, ¿no? El objetivo es controlar, ¿no? Los ductos de gas, también controlar los principales granos, lo que va permitiendo que también empiece a haber esta lucha entre... Entonces, ¿qué mérito hay para este argumento de decir, pues es que el presidente tiene finanzas públicas sanas? No es mérito, o sea, no tiene ninguna relación eso con el tipo de cambio. ¿Cuál es el mérito de la actual administración? O sea, si todo es coyuntural, pues entonces no... No, ahí está el mérito, uno de los principales méritos es la cuestión del endeudamiento, ¿no? Esta cuestión que ha ido cuidando y que ha ido protegiendo, esta cuestión que en el momento del COVID no se volvieron locos al decir vamos a empezar a gastar y a gastar y a gastar, sino fue controlando poco a poco lo que fue el gasto. Y eso le permitió o nos permitió que la economía fuera estando estable en estos momentos. Por eso esta parte es algo que fue muy importante para la economía, el poder controlar las finanzas. Lo que ya habíamos mencionado, también no empezó como en otros países a regresar impuestos, sino al contrario, también estuvo buscando, ¿no? Tener un buen control de las finanzas públicas a través vía de cobro de impuestos, también a través vía de las devoluciones de impuestos, lo que permitió que pudiéramos tener este efecto en la economía. Si nos damos cuenta, lo que repito, sí hemos tomado buenas decisiones. Si nos vamos a los datos duros, nos vamos a dar cuenta que la tasa de crecimiento, les digo, está por debajo del 1% en promedio en lo que va de la cuarta transformación, pero no es una cuestión de malas decisiones económicas. Es una cuestión que nos generó la crisis del COVID-19. O sea, si nosotros revisamos la tendencia de los 3 sexenios anteriores o de las 3 administraciones anteriores, venían con esa misma tendencia, una disminución muy rápida. O sea, si nosotros analizamos la disminución del crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico era muy rápida. Él en esta economía logró irse frenando. Eso es un mérito importante, ¿no? Ese es un mérito importante. ¿Qué es otra cosa de lo que podríamos hablar, que también es algo bien importante dentro de la economía, lo que mencionaba el doctor? Esta cuestión de que empezar a buscar estos apoyos
a los segmentos de escasos recursos. Y a través de lo que fueron estos programas focalizados que permitieron esta redistribución del ingreso, lo cual también permitió estimular a la economía, la demanda agregada, el consumo, pero también le empezó a dar estabilidad a estos sectores. Por eso también tenemos ahí una gran decisión, lo que permitió esta redistribución, disminuir estas brechas de ingreso y pobreza, claro, lo cual permitió que la economía también empezara a ser más estable. Doctor, yo le voy a confesar algo. Yo tengo el gusto culposo, bueno, no sé si el gusto, a lo mejor el gusto culposo de sufrir en las mañanas y escuchar a Pascal Beltrán del Río, ahí en imagen, me parece. Culposo quiere decir que, aunque no quisieras, lo escuchas. Ahí aún así lo escucho, ¿no? Ya. Aunque no quisiera sufrir, pues ahí lo estoy escuchando. Un argumento recurrente que escucho en ese programa, intentando hacer un análisis de los argumentos de la derecha, es decir, en el sentido del tema que empieza a introducir el doctor, este asunto de los apoyos directos, las transferencias directas del gobierno federal, todos los programas de bienestar, que, a ver, el gran programa que puede haber social es el empleo. Me parece correcto ese diagnóstico, pero lo utilizan esto para hacer una crítica a los apoyos sociales de la Cuarta Transformación, diciendo que son apoyos no productivos, apoyos que únicamente representan pérdidas para el gobierno, pérdidas para la economía, y que no debiera de esa ser la política social del gobierno, sino que debiera ser la generación de empleos. Un poco saber cuál es la justificación teórica y el motivo por los cuales debiéramos de seguir dando estos apoyos, más allá de lo social, que todo mundo merece dignidad y el derecho a vivir de vida justa y digna y con lo mínimo, pero pensar económicamente por qué hace sentido esto, si es que lo hace. Bueno, mira, ese es un tema muy polémico. Todas las estrategias asistencialistas de asignación de transferencias, como se le llama técnicamente en la administración pública, ¿no? Son neoliberales, todas. La política neoliberal es entonces. No, esa es la parte neoliberal de Andrés Manuel, eso está claro. Sí, es decir, cualquier estrategia asistencial de reasignación, ¿sí?, que tiene que ver con transferencias de cualquier estado, es un modelo diseñado por la economía neoliberal, ¿no? por los economistas neoclásicos, eso está claro. Pero ¿por qué lo hacían o por qué lo hacen? Lo hacen porque parten del principio de que mientras la productividad de una economía no aumente, el goteo, ¿no?, de la oferta ilimitada no cae entre la masa trabajadora hasta que ese goteo se transmite a través de un producto per cápita más alto. El problema de los países con grandes distancias sociales, como México, es que ese modelo no funciona porque la distancia es tan grande entre los deciles más pobres y los deciles más ricos que el goteo jamás llega. Los que se aprovechan de ese producto per cápita suelen ser los deciles de lo que llamaríamos vulgarmente clases medias altas y clases altas. Los pobres no reciben el goteo. Entonces, esto es un fenómeno de los países que tienen gran desigualdad. Entonces, por eso es necesario intervenir. Entonces, ahí se requiere corregir los fallos del mercado, ¿no? Pero ¿cómo los corriges? En lo que tú incrementas un modelo de productividad, te vas a llevar mucho tiempo. Y mientras eso sucede, pues tus pobres se van a acabar muriendo más de lo que ya están. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Andrés Manuel? Asesorado por Ramírez de la O, que es un economista educado en Cambridge, que es neokeynesiano, ¿no? Es completamente neokeynesiano, lo que dice, a ver, señor, lo que tenemos que hacer aquí es una estrategia de redistribución, de alocación de ayudas asistenciales, en ese sentido sigue siendo neoliberal, pero la idea es reorientar todo el gasto del gobierno, es decir, que la estrategia de ingreso y egreso privilegie, primero, una política fiscal de cobrarle a los que nunca han pagado que paguen. O sea, no aumentar impuestos, pero sí recaudar más de lo que las clases altas no pagaban. Con esa política de reubicación de ingresos por fiscales, por el fisco, tú lo que haces es redistribuir el gasto para que tengas siempre una partida que te permita darles apoyo asistencial a los grupos vulnerables, pero al mismo tiempo les tienes que dar ciertos incentivos a las empresas para que generen productividad. Y ahí hubo un incentivo muy interesante. El hecho de que Andrés Manuel nunca se animó a cobrar más impuestos de manera progresiva, que es lo que marcaría la doctrina, claro,
Es decir, ¿cómo vas a financiar la bolsa de apoyo a los Una reforma pobres fiscal, sí. sin reforma fiscal progresiva? Es casi imposible, ¿eh? Lo que hizo Andrés Manuel fue sacrificar a las clases medias. Por eso la gente de la clase media está enojada, porque dice, no, es que quitaron las guarderías, no, es que el seguro social está peor, es que, en fin, entonces, una serie de gritos, ¿no? Para terminar de entender esto, a ver, ¿por qué es que económicamente hace sentido estas transferencias directas? Porque es la única manera en que puedes levantar una población extremadamente pobre e incorporarla al mercado. Y de esta manera... Pues me estás diciendo que si los ponemos a trabajar con salario mínimo de 80 pesos, como estaba en el sexenio de Peña, no iban a salir de la pobreza. Jamás, pues llevan 40 años así. Claro. O sea, ¿cuándo se empezó a desindexar los salarios mínimos del Producto Interno Bruto y del Producto Per Cápita? Después de 1977. Y tenemos la curva. Claro. ¿Qué significa eso? Necesitamos reindexar los salarios al incremento de la productividad de la economía real. Pero eso va a llevar tiempo y requiere una reforma fiscal agresiva. Hablemos de una reforma fiscal. ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo que ese quizás ha sido el gran fallo económico del presidente. Un presidente que llega con una legitimidad de 30 puntos más que el segundo lugar en el 2018, 53%, 30 millones de votos. Si alguien podía impulsar una reforma fiscal progresiva que garantizara mayor justicia social, quizás era el presidente, y no se hizo. Un poco tu valoración, doctor. A ver, primero nada más quiero hacer unos comentarios sobre lo anterior. Las clases medias están recibiendo beneficios, no están abandonadas. En ese sentido, los medios de comunicación han alentado propiamente ese discurso, ¿sí? Estas becas, por ejemplo, o las pensiones a los adultos mayores, lo reciben todas las clases sociales, la clase media y la clase alta. Entonces, están rabiosos, ¿no? Algunos, digo, porque no todos, ¿no? Pero digamos, algunas personas vemos la marcha rosa, ¿no? del INE, diciendo barbaridades, ¿no? Pero es por la ignorancia supina de decir que esa marcha era motivada porque López Obrador quería desaparecer el INE o desaparecerle sus credenciales, ¿no? Entonces entre comillas, la dictadura de López Obrador, ¿no? Digamos, estaba también en ese aspecto para un poco efectivamente eliminar... Es decir, la clase media no está con AMLO no porque AMLO la haya atacado, claro, no, sino por una campaña de comunicación, pero no es por motivos de economía. Claro que no, porque ellos están recibiendo también todos los apoyos de los programas del bienestar. Y si entiendo, está diciendo que no debieran de recibirlos. También deben recibirlos, vamos. Y también estoy en desacuerdo en esa cuestión, digamos, porque cuando los apoyos son neoliberales es cuando son focalizados, como lo que pasó, por ejemplo, con la política subsidiaria, la industria del maíz y la tortilla, y de apoyos universales se fue propiamente a los tortibonos. Ese es el aspecto neoliberal, claro, ¿no? Porque, digamos, el espíritu propiamente del neoliberalismo es la lucha de clases, ensanchar las ganancias de la clase dominante, ¿no? Es una guerra contra la clase dominada, contra la clase proletaria. Entonces, ese es el espíritu neoliberal, ¿no? Entonces, la clase media está recibiendo los beneficios de la cuarta transformación, así como las clases no beneficiadas, ¿no? Entonces, eso es lo que quería apuntar. Reforma fiscal. Y por otra parte, en la reforma fiscal, bueno, este sería el segundo paso, ¿no? Digamos, me parece, ¿no?, que en el segundo piso de la cuarta transformación que va a iniciar Claudia Sheinbaum, efectivamente estaría de acuerdo en que dentro de una reforma fiscal en su parte impositiva, porque son dos vertientes de la política fiscal, gasto público y política impositiva, es cobrarle más impuestos efectivamente a los que más tienen. Y de hecho lo hizo López Obrador, ¿no? Digamos, le estuvo cobrando a los potentados los impuestos, a pesar de no tener formalmente, esta reforma fiscal, ¿cierto? Entonces, gracias a que a los potentados se les cobraron impuestos, gracias a que se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes, se ha podido financiar los programas sociales. Claro. Sí, entonces sería... Pero sí sería necesario, ¿no? Lo que claro, comentas es que el segundo piso. Me parece correcto. Es que si no alcanza. Exacto. No va a alcanzar nunca. Ya no... ¿Cómo? No hay manera. Uno de los motivos, en ese sentido de que ya empieza a no alcanzar el dinero, doctor Jiménez, vemos doctor Herrera, un asunto que no has visto el resto del sexenio, que usted lo empezó a introducir, que es este presupuesto, un incremento en el endeudamiento del país.
muy criticado también por la derecha, a pesar de que ellos endeudaron al país ampliamente. Saber un poco su valoración entonces acerca de este presupuesto, incremento en el déficit, llegará después de este presupuesto quizás a 49% del PIB. ¿Qué valora al respecto? Ahí algo a lo que está amarrado esta decisión del endeudamiento también tiene que ver mucho con los planes estratégicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tendríamos que ver el efecto del Tren Maya, el corredor transísmico que está haciendo, que se está generando y que se está construyendo actualmente. Esto también, recordar que este tipo de modelos, este tipo de estrategias que ya se están tomando, tienen que ver con el famoso modelo de las zonas económicas especiales, ¿no? Algo que ya se había empezado a impulsar con la administración de nuestro anterior presidente Enrique Peña Nieto, porque ya estábamos empezando a dar cuenta que podíamos empezar a detonar aquellas zonas que todavía tenían algún rezago económico. Entonces, se empiezan a tomar estas decisiones, se empieza a tomar la decisión de el nuevo aeropuerto, tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México. Entonces, el objetivo es, vamos a endeudarnos, vamos a generar esta parte de seguir manteniendo estos programas, pero el objetivo es echar a andar estos nuevos proyectos. Estos proyectos, sí, lógico, el objetivo es la atracción de inversión extranjera directa, la generación de más actividad económica vía el turismo, pero también no solamente es esta cuestión del turismo, ¿no? Sino también para que haya canales de traslado de la fuerza laboral a otros puntos de una forma más rápida y más eficiente, ¿no? En el caso de Toluca, México también, el aeropuerto que está empezando en este proceso, el aeropuerto va a tardar todavía más o menos unos 5 o 6 años en consolidarse, si no es que hasta más, pero va a llegar ese momento, ¿no? Ese es algo bien interesante, por eso es esta decisión del endeudamiento. Sí, esta decisión del endeudamiento, y como ya lo habían manejado los dos doctores anteriormente, es esta parte de que sí tenemos que empezar a repensar en esta nueva reforma, ¿sí?, hacendaria, lo que nos va a permitir esta atracción de recurso vía impuestos. No por nada también se han empezado a desaparecer algunos fideicomisos, ¿no? Y estos fideicomisos han generado ciertos ahorros, pero estos ahorros no han alcanzado para poder ahora sí que financiar tanto los planes estratégicos como los proyectos estratégicos, como lo que es seguir manteniendo estas transferencias directas a la población. Me parece sano que no dice que este endeudamiento adicional va a ser para compra de votos, por ejemplo, en la elección, como dice entonces no va por ahí, va más bien por el financiar, terminar de asegurar que se terminen estos grandes megaproyectos. Sí, la verdad, gran parte del sexenio de López Obrador, estos megaproyectos, se le tiene mucha fe, ¿no?, al impacto económico que van a tener. Porque lo que se está buscando es la disminución de la que es el traslado de las mercancías de un punto a otro, ¿no? Pasar del Pacífico al Golfo lo más rápido posible, ¿no? Y lo que va a traer una disminución de los costos. Sí, no hablamos de ese tema, pero un pilar quizás de la visión económica de López Obrador son los ferrocarriles, los trenes. Sí, poco se habla de eso, pero me parece una parte fundamental. Doctor Morales, un comentario de razón de cierre, lo que quiera decir, lo que le haya faltado, lo que se quedó con ganas de decir. No, bueno, yo solamente diría que la parte fiscal es la asignatura pendiente para el próximo sexenio. Sí se requiere una reforma profunda desde el punto de vista fiscal. No basta con recaudar, sino que tiene que haber un modelo de impuestos que permita que las distancias se acorten a partir de pues, los beneficios de renta. Porque las rentas entre el capital y el trabajo siguen siendo alarmantes en México, incluso hoy. Es decir, estamos hablando de que el trabajo, en términos de renta, se queda con no más del 33% del total de la riqueza, lo cual es preocupante, ¿no? O sea, eso quiere decir que las rentas del capital en México siguen siendo muy altas. Entonces, esto no ayuda. Esto se tiene que empezar a batir. Es una asignatura pendiente. Y luego, el otro tema serio al que se va a enfrentar el próximo sexenio y que Andrés Manuel solamente va a dejar, digamos, la infraestructura, es ¿hacia dónde va el desarrollismo económico de Andrés Manuel? Nacionalista, ¿no?, de los ferrocarriles y conectar Centroamérica con el sureste y empezar a reactivar los ferrocarriles. Pues tiene sentido en la medida en que el próximo secretario de Hacienda y el próximo secretario de Economía,
calculen bien qué tanto el nearshoring va a empezar a conectarse en este país, lo que va a detonar inversiones muy fuertes que no solamente van a venir de Estados Unidos y que implica que México va a tener que abrir buena parte de su infraestructura de recursos naturales para inversiones locales y extranjeras, justamente como una especie de hub. México se va a convertir en un hub de distribución de mercancías por su posición estratégica en el norte, para Asia por un lado, para Norteamérica en el otro y para Sudamérica. Claro. Es decir, México está en la lógica del norte global. Nosotros no somos parte del sur global, somos parte del norte global. Entonces, este es un reto, es un desafío para la próxima administración. Maestro, un comentario, razón de cierre, lo que sea. Bien, pues yo considero que la cuarta transformación va a continuar algunos lustros, tal vez décadas, ¿sí? Entonces, digamos, es muy poco probable, ¿no?, que la candidata a la derecha gane en 2024. Hasta es factible, ¿no?, que el candidato del Movimiento Ciudadano quede en segundo lugar y en tercer lugar quede propiamente la de la derecha. Entonces, en este segundo piso de la cuarta transformación encabezado por Claudia Sheinbaum, efectivamente se van a consolidar muchas cuestiones, ¿no? Y pues en este sentido, quedaría pendiente también, ¿no?, la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Digamos, fortalecer los medios de comunicación del Estado, precisamente para que la guerra comunicacional no sea un factor, ¿no?, de que efectivamente una parte, un sector de la sociedad, bueno, pues no pueda ver, ¿no?, los beneficios que ha traído propiamente la cuarta transformación. Y pues en este sentido, bueno, pues está pendiente, ¿no?, la red de trenes. Empezamos con el tren transísmico, empezamos con el tren Maya, pero debe fortalecerse toda la estructura de trenes que incluso se tenía a finales del siglo XIX. Eso sí, con inversión extrañera, ¿verdad? Usted lo dijo, fue Zedillo el que lo privatizó todo. Sí, y privatizó Zedillo, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, recobrar nuestros activos nacionales, que es una de las tareas fundamentales y urgentes, ¿no? Recobrar nuestros activos nacionales. Entonces, completamente dislocar completamente la lógica neoliberal, construir más universidades, más escuelas, más hospitales, digamos, toda la política social fortalecerla en gran medida, porque se estancó durante cerca de 40 años la construcción de escuelas, universidades y hospitales, ¿no? Entonces, la dimensión social también es muy importante que se fortalezca en los siguientes 6 años de la cuarta transformación. Doctor. Gracias. Yo creo que abonando a lo que ya se comentó por los doctores aquí presentes, yo creo que también no dejar el comentario de las energías renovables. Yo creo que también es una parte fundamental, dado que eso va a permitir una inversión de la infraestructura, un incremento de la infraestructura productiva, lo que va a detonar en esa atracción de inversión extranjera directa, lo que va a ser todavía mucho más atractivo al país. Yo creo que es cierto, el modelo en el cual nos estamos moviendo es un modelo más integral, ¿no? No es un modelo solamente en el cual solamente estamos viendo que México crezca, sino cómo México se puede volver este eje para la distribución de mercancías, esta atracción de nuevas empresas, lo que va a generar que se generen estos famosos empleos y que eso a su vez pueda convertirse en un beneficio para la sociedad, dado vía un mejor salario, ¿no? Entonces yo creo que esas serían como las 3 cosas pendientes que podríamos observar. Probablemente abonar, ¿no?, como comenta el doctor, a la creación de lo que son hospitales, ¿no?, esta remodelación del sistema de salud, que también creo que por ahí andamos ahí un poquito mal, ¿no? La crisis del COVID, el regreso a la crisis del COVID, porque la crisis del COVID enmarcó varias cosas, ¿no?, que nos dejaron ver que tenemos todavía mucho en que trabajar. Claro, en una administración, en un sexenio no íbamos a poder alcanzarlo. Claro. Es correcto que siga manteniéndose un modelo económico, que se siga generando un modelo económico, una política económica que sea más de un solo sexenio, lógico que va a permitir que esto vaya mejorando aún más. Si te dijeron que AMLO era comunista, te mintieron. O que AMLO nos iba a convertir en Venezuela, te mintieron.
o que los apoyos sociales eran un sinsentido económico, te mintieron. Lo mismo si crees que los ferrocarriles es una cosa que se quedaron en el siglo pasado o hace 2 siglos, te mintieron. O si llegaste a escuchar que AMLO no tiene ni idea de lo que está haciendo, o que los impuestos iban a subir, o que te ibas a quedar sin trabajo si ganaba Andrés Manuel, te mintieron. Este es un gobierno que tiene todos los índices macroeconómicos en su favor. Han habido grandes números que así lo han demostrado, como lo hemos detallado en esta mesa. Y vale la pena pensar acerca de esto que empezamos a introducir hacia el final. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? Se mencionan varias cosas. ¿Cómo construir el segundo piso de la cuarta transformación? Y de eso estaremos hablando en el resto de estas mesas de conversaciones con el ciudadano. Y les agradezco a toda nuestra audiencia, a todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos vieron en esta ocasión. Gracias por su tiempo y por su espacio. Nos vemos.